Hermanos, les voy a contar cómo fui sano de mi mano. Yo tenía una mano inmóvil, sin vida, seca, una vez que Jesús pasaba por la sinagoga, y fue exactamente en un día de reposo, cuando no era lícito realizar ningún trabajo, realizar una actividad, porque se vivía bajo la ley en aquel tiempo. Pero Jesús pudo verme que tenía una gran necesidad. Vio mi mano seca y él quería sanarme, pero los hombres que estaban ahí junto a la gente le preguntaron: ¿es lícito sanar a un enfermo en el día de reposo? Jesús les contestó: es más importante salvar a una oveja caída en un pozo en el día de reposo que sanar a un hombre. Pues, ¿no es más valioso un hombre que una oveja? Entonces Jesús me sanó. Desde ese instante mi mano fue restaurada y ahora está igual que la otra. Puedo testificar del poder de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Voy a contar mi historia de cómo Jesús me sanó. Hace mucho tiempo yo no podía ver. Todo a mi alrededor era oscuridad. Mi vida era realmente difícil. Cada día me sentaba en la calle de Jericó esperando que alguien me arrojara una moneda. Pero un día sentado en la tierra como cualquier otro, escuché una multitud de personas que gritaban: ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret! Y algo dentro de mí me movió porque yo había escuchado ese nombre, que sanaba enfermos y hacía milagros. Pero ¿saben qué? No lo pensé dos veces, grité con todas mis fuerzas: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! La gente me decía: cállate, Bartimeo, no molestes, hazte a un lado. Pero ahí es donde Jesús se detuvo. Jesús se detuvo porque me había escuchado. Increíble, ¿verdad? Se detuvo por mí, un ciego, pobre y muriendo. El maestro me llamó rápidamente, dejé caer mi manto, dejando atrás todo por seguirlo a él. Cuando llegué a él me preguntó: ¿qué quieres que haga por ti, Bartimeo? Y yo le respondí con todo mi corazón: Maestro, maestro, quiero recobrar la vista. Y el maestro me dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y en ese momento yo pude ver, podía ver las personas, el hermoso cielo, cada color del arcoíris. Lo más hermoso era el rostro del maestro. Así que les digo que cuando se sientan solos, que nadie los escucha o vean todo oscuro a su alrededor, griten a Jesús. Él siempre escucha y responde cuando le sigues y dejas todo atrás para seguirlo. Yo soy la hija de Jairo. Yo estaba tan débil, casi sin fuerzas. Entonces, mi padre Jairo, que era un líder de la sinagoga, desesperado, fue a buscar a Jesús para pedirle que me sanara. Jesús era un hombre que decían hacía maravillas y estaba en la ciudad. Al llegar a la casa, mi padre y Jesús, todos estaban llorando porque decían que ya mi corazón había dejado de latir. Pero cuando Jesús llegó, me dio esperanza, me miró, me tomó la mano y me dijo: Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento sentí como si la vida volviera a mí. Él me había sanado. Mi padre, llorando de alegría, no podía creerlo. Jesús me dio una nueva oportunidad de vida. Hola, me presento. Yo soy suegra de Pedro, y si no lo recuerdan, Pedro era un pescador, discípulo de Jesús. Mi historia comienza cuando yo me encontraba en casa de Pedro, acostada porque estaba muy débil y enferma. Cuando en ese momento Jesús llegó a casa de Pedro y me vio acostada, y yo, sin decir una sola palabra o decirle que estaba enferma, él se acercó a mí directamente. Él me tocó la mano. Cuando en ese momento me di cuenta que había sido sanada, yo no lo podía creer, estaba muy contenta. A partir de ese momento de que fui sanada, empecé a servir a Jesús con todo mi corazón. ¿Y saben qué? No dejaré de servir a Jesús por el resto de mi vida, porque estoy tan agradecida con Él.
Así que Gloria a Dios. Recita un milagro. ¿Quieren saber cuál fue? Desde hace 12 años, yo tenía una rara enfermedad en la que mi cuerpo producía mucha sangre. Esta salía y salía sin detenerse. A lo largo de tantos años, yo gasté muchísimo dinero en médicos, en medicamentos caros, pero nada de esto funcionó. Hasta que un día escuché de este hombre llamado Jesús, quien iba de un lugar a otro sanando gente. Lo que hice fue ir corriendo detrás de él en medio de toda la multitud que lo seguía, y como pude, toqué el borde de su manto, pues yo tenía fe en que tan solo al tocarlo, yo sería libre de esta enfermedad. Y desde ese momento sentí cómo mi cuerpo recobraba vida nuevamente. Me sentí transformada y aliviada por primera vez. Enseguida escuché cómo Jesús preguntaba que quién lo había tocado, pero uno de sus discípulos le dijo que cómo era posible que hiciera esa pregunta si toda la multitud estaba a su alrededor. Yo me acerqué y le dije toda la verdad de cómo era mi vida antes de haber recibido este milagro. Entonces Jesús me levantó y me dijo: hija, ve en paz, pues tu fe te ha hecho salva. Toda mi vida dependí de otros. Desde que tengo memoria, mis piernas no me sostenían. Veía a los niños correr, saltar, jugar, pero yo solo podía mirar desde mi lecho. ¿Saben lo que es despertarse cada día sabiendo que no puedes moverte? Que necesitas que alguien te cargue, te alimente, te limpie. Es humillante. Pero si algo tenía eran buenos amigos. 4 hombres que no solo me llevaban de un lugar a otro, sino que nunca dejaban de creer que algo podría cambiar. Un día escucharon que Jesús estaba en nuestra ciudad, ese hombre del que todos hablaban, que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos y hasta hacía caminar a los cojos, como yo. Ellos no dudaron, me levantaron en mi camilla y me llevaron hasta la casa donde estaba Jesús, pero había tanta gente, no se podía ni entrar. Cualquiera había resistido, pero mis amigos no. Recuerdo cómo se miraban entre sí con esa chispa en los ojos, y antes de que pudiera decir algo ya me estaban subiendo al techo. Luego comenzaron a hacer un agujero, sentí la luz del sol sobre mi rostro mientras el polvo caía y entonces me bajaron. Cuando abrí los ojos vi a Jesús. No era como lo imaginaba, su mirada reflejaba un amor que nunca había visto en nadie. Esperaba que dijera levántate y anda, pero en lugar de eso me sorprendió con otras palabras. Hijo, tus pecados te son perdonados. Por un momento olvidé mis piernas, sus palabras tocaron algo más profundo, mi alma. Pero los fariseos, esos hombres religiosos que siempre parecen tener algo que criticar, comenzaron a murmurar. ¿Quién se cree que es? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús los miró y les dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y ahora sí, se volvió a mí y pronunció las palabras que cambiaron mi vida. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese instante algo recorrió mi cuerpo. Sentí fuerza en mis piernas por primera vez. ¿Pueden imaginarlo? Mis piernas. No tuve que pensarlo, simplemente me puse de pie. Primero con miedo, luego con asombro y finalmente con alegría. Caminé. Todos a mi alrededor gritaban, alababan a Dios y yo no podía contener las lágrimas. Tomé mi camilla y salí de esa casa caminando como nunca antes. Ahora entiendo, Jesús no solo sanó mi cuerpo, sanó mi alma. No solo me levantó físicamente, sino que me dio una nueva vida. Y hoy estoy aquí para decirles, si Él pudo hacer esto conmigo, ¿qué no puede hacer con ustedes? Confíen en Él, porque cuando Jesús habla, hasta los paralíticos se levantan y caminan. He sido sanada, pero nada. Yo antes era una mujer que había estado con la espalda jorobada
y había estado viviendo así durante mucho tiempo, casi durante 18 años. Había intentado diferentes métodos para haber sido sanada, pero nada me podía sanar. No fue hasta que un día, cuando era el día de reposo, yo me encontraba dentro de la sinagoga y un hombre llamado Jesús me habló y tocó mi espalda con sus manos. En ese momento sentí como mi espalda se comenzó a enderezar y fui sanada. Glorifiqué y di gracias a Dios porque me había sentido tan feliz de haberme sanado. Por eso creo que hay que alabar a Dios, porque Él conoce lo que ha pasado en nuestra vida y da sanidad cuando la necesitamos. Un día escuché de Jesús, el hombre que sanaba y ayudaba a todos, así que corrí a buscarlo. Cuando lo encontré, me arrodillé y le pedí que la curara. Jesús me dijo que primero debía ayudar a su pueblo. Me dijo, no está bien darles la comida de los hijos a los perros, pero yo no me rendí y le respondí, sí señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa. Jesús me dijo, qué buena respuesta, vete a tu casa, tu hija está sana. Entonces corrí a casa y encontré a mi hija tranquila, feliz y sana. Ese día aprendí que la fe, aunque sea pequeña, puede hacer cosas grandes. Jesús siempre escucha cuando confiamos en Él. Amén. Les vengo a contar mi testimonio sobre cómo fui sanado por Jesús. Antes yo era un hombre leproso y que había sido apartado de la sociedad a causa de mi enfermedad, ya que la lepra es una enfermedad contagiosa y que hacía que mi piel se llenara de llagas, las cuales eran muy dolorosas. Cada vez que iba caminando por la calle o pasaba por algún lugar, yo gritaba, ¡inmundo! ¡Inmundo!, para que los demás se apartaran y no se contagiaran con mi enfermedad. Un día me encontraba con 9 de mis amigos que tenían la misma enfermedad que yo. Nos encontramos con Jesús y le pedimos que nos sanara. Y así fue. Pero cuando terminó de sanarnos, todos inmediatamente fuimos a avisar a los sacerdotes que ya habíamos sido sanados. Mas yo me regresé para agradecerle a Jesús por lo que había hecho Él por mí. Hubo un hombre, siervo del sumo sacerdote, el cual acompañaba a la turba comisionada para prender a Jesús. Entre ellos también se encontraba Judas, el traidor, aquel que lo había vendido por unas cuantas monedas de plata. Y éste daría la señal de que a quien él besare, ese tenían que arrestar. La noche era avanzada y ahí se encontraba Jesús con sus discípulos. Cuando estos se acercaron a ellos, Judas le dice, Rabí, y le besa. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, atacamos con espada. Y Jesús con un rotundo no lo detuvo. De pronto se acercaron y prendieron a Jesús, pero uno de los que estaba ahí, discípulos de Jesús, aquel llamado Pedro, desenvainó su espada y atacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Al ver Jesús, reprendió a aquel que lo estaba defendiendo, aquel que en su humanidad no comprendía lo que iba a acontecer y a toda costa quería defender a su maestro. Entonces se escucha a Jesús decirle, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y ahí estaba ese hombre en el piso, turbado, ensangrentado, confundido, sin saber qué pasaba, probablemente aturdido, tocándose su extremo derecho de la cara y darse cuenta que su oreja había sido cortada. De pronto miró a Jesús acercarse a él y tocando su oreja, le sanó. ¿Cómo era posible que Jesús hiciera esto? Que pusiera su misericordia por encima de la venganza, por encima de defenderse a sí mismo. Luego dijo Jesús a los jefes, a los sacerdotes, a los capitanes de los templos y a los ancianos que habían venido a prenderlo,
¿Acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espada y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Este hombre, el siervo del sumo sacerdote, experimentó y vivió en carne propia el milagro de Jesús. El último milagro de Jesús antes de ir a la cruz. Vio con sus ojos la sanidad divina, la misericordia del Hijo de Dios, el mismísimo poder de Dios obrando en su vida. Este hombre se llamaba Malco. Este hombre era yo. Todo nuestro amor, pero la enfermedad se agravó y finalmente murió. Lloré, María lloró, todos lloramos, pero entonces llegó Jesús. Y lo primero que le dije fue: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces es lo que hacemos, reclamarle, pero él fue todo lo contrario. Me acuerdo de sus palabras: tu hermano resucitará. Y yo pensé, sí, en el último día, en la resurrección. Pero él dijo algo más, algo que me hizo sentir una esperanza que nunca había sentido antes. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando dijo: Lázaro, sal fuera, mi corazón latía con una emoción que no puedo describir, pero a la misma vez mi mente me jugaba: ya tiene 4 días de muerto, ya quiere. Y entonces Lázaro salió de la tumba, vivo, resucitado. Mi hermano, mi amigo, estaba vivo de nuevo. En ese momento supe que Jesús es el Hijo de Dios. Supe que su poder es mayor que la misma muerte. Y supe que mi fe había sido fortalecida de una manera que nunca imaginé. Y me enseñó que no importa lo que pase, siempre hay esperanza. Amén. Gloria a Dios, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hoy vimos estos testimonios de milagros que Dios hizo, y Dios sigue siendo el mismo. Escuchamos el milagro que Dios hizo en la vida de nuestro hermano Pedro. El domingo pasado escuchamos el testimonio de nuestra hermana Patti. Y bueno, ya por último les doy, muchos ya lo saben, algunos no lo saben, que el Señor me sanó de hipertiroidismo. Yo tenía fui diagnosticada en el 2017 con hipertiroidismo. Tenía todos los síntomas, muy delgada, me caía el cabello, las cejas, mucha fatiga, desequilibrio en mis piernas, me caía seguido, tengo muchos raspones. Voy rápido porque no hay mucho tiempo. Me salieron los nódulos que se le llama bocio aquí en el cuello, dificultad para comer, me enfermaba seguido de la garganta, ¿verdad? Porque como que se queda aquí en el cuello y comida y pues esa infección, me ahogaba mucho a veces al comer, el metabolismo muy rápido, que yo estando sentada comiendo, comía 2 bocados y vámonos al baño. Tenía insomnio, muchas cosas que son los síntomas del hipertiroidismo, que es una enfermedad de la tiroides, ¿verdad? Que es más que nada aceleración. El hipotiroidismo es el contrario, que es el metabolismo y el ritmo cardíaco más lento. En mi caso era el ritmo cardíaco muy rápido, el metabolismo muy rápido, todo muy acelerado. Pero le doy la gloria a Dios porque Él me ha sanado y Él sigue haciendo milagros. Yo sé que muchos hermanos de aquí de Getsemaní han experimentado el poder de Dios. Y bueno, esos milagros es para que usted aumente la fe en usted, hermanos. Usted tiene una